Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Nos gozamos de podernos comunicar también a través de estos medios que Dios ha provisto. Es un día que el Señor ha preparado, un día hermoso, una oportunidad más, como siempre decimos, una oportunidad más para arreglar cuentas con Dios, con cualquier persona, estar listos. Por si nos toca partir con el Señor, para cuando Él regrese, estar listos. Hoy es un día especial, es un día para prepararse también. Y pensando en estos días, que qué bonito cuando a uno le dicen, le ponen la opción, le hacen la pregunta, ¿qué quiere? ¿Usted qué quiere? Sobre todo cuando es una pregunta que va con una idea de que, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? ¿Qué regalo quieres? Cuando viene un cumpleaños, cuando viene alguna fecha especial, que cuando a uno le preguntan, ¿qué quiere? Uno se llena de alegría, uno se llena como de gozo, saber, bueno, tengo esta y esta opción, y uno trata de escoger pues la mejor respuesta. Es una decisión que nos hace pensar para poder elegir bien lo que queremos. Y en las Escrituras nosotros vemos algunas ocasiones donde el mismo Señor Jesús le pregunta a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Qué quieres? Y esa pregunta nos la hace a nosotros también. ¿Qué es lo que quieres? Hoy vamos a analizar algunos casos donde el Señor le hace esa pregunta a la persona para ver cuál es su respuesta. En el primero se encuentra en Juan capítulo 5, del 1 en adelante. Aquí se lo dice a una persona que está enferma, y no únicamente enferma, sino una persona que está sola también. Juan capítulo 5, verso 1 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jerusalén tenía un área como si fuera un hospital, como una clínica del dolor, como una clínica para gente desahuciada, para personas para las cuales la ciencia, los doctores, los métodos no le habían encontrado una solución. Y ahí estaban varios, una multitud, había muchas personas pues que tenían enfermedades que no se podían curar, personas en las cuales los adelantos y los médicos no habían podido ayudarle. Lo interesante es que se encuentran en un estanque, dice, que se llama Betesda. Betesda, ¿qué significa? Casa de misericordia. Vea qué lindo. Qué mejor nombre para un lugar donde hay personas clamando y esperando que Dios les dé algo que no se merecen, porque eso es misericordia. No recibir lo que merecemos, no recibir lo que merecemos. Y están clamando para que Dios les dé lo que no se merecen, que es su gracia. Así somos nosotros. Clamamos por su misericordia, o sea, Señor, no me pagues conforme a mis hechos, no me castigues conforme a mis obras, no me des el castigo que merezco, sino que clamo por tu gracia, por aquello que no me merezco. Un lugar en donde clamar por el favor de Dios. Estaba un grupo ahí, en esa casa de misericordia. Y dice el verso que había una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. Pues ese era el diagnóstico casi que general de todos los que estaban ahí. Ciegos, cojos y paralíticos. O sea, personas que no se podían valer por sí mismas. Personas que dependían de alguien. Personas que dependían de la caridad de otros, una persona sin autoestima, una persona sin un futuro, una persona que dependía de las limosnas de otros, de lo que otros pudieran hacer por ellos. Y estaban todos en aquel estanque porque dice que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba las aguas. Y el primerito que se metía al estanque quedaba sano. Pero algunos comentaristas revelan que
que lo que pasaba era que debajo de ese estanque pasaba una corriente fuerte tal vez, y de vez en cuando esa corriente hacía que el agua se agitara. Otros lo que dicen es que era una superstición de aquel tiempo, pero lo interesante es que la Biblia dice que había mucha gente ahí. O sea, si no fuese cierto o si no pasase nada, pues la gente, ¿para qué se va a arrimar ahí? Si ya se hubiera corrido la voz de que es mentira, que ahí nada sucede. Si había un grupo grande de personas esperando, era porque algo pasaba. No sé, tal vez Dios en su misericordia les hacía el milagro. Entre esa multitud había un hombre que tenía 38 años en esa condición. Son 38 años. 38 años de padecer un mal. Algunos estábamos todavía pequeños cuando ese hombre ya empezó a padecer ese mal. Algunos tal vez ya no habían nacido, los que están escuchando. Era una persona conocida por estar enfermo, porque una persona que tiene 38 años de estar enfermo con una condición, pues ya la gente sabe, allá vive el paralítico, allá vive el cojo, allá vive el ciego, allá vive aquella persona que no se puede valer por sí misma. Creo que todo el pueblo ya se había acostumbrado a verlo así, porque 38 años, hermano, son 38 años de estar en la casa de misericordia esperando recibir un milagro. 38 años. Se dice fácil, pero es toda una vida esperando y viendo cómo los demás salían sanos y él seguía ahí. Yo me puse a pensar eso, lo que es estar viendo a los demás ser sanados y él en la misma condición. Ver como los que antes eran sus compañeros de desgracia, que tenían algo en común, aquel cojo, yo ciego, y ahí todos nos consolamos bajo la misma desgracia, ahora salían sanos. Y pasaban a su lado caminando, saliendo sanos y diciendo, bueno, gloria a Dios y espero que Dios te ayude y qué sé yo, y se iban. Años viendo cómo los demás rehacían su vida y él seguía en la misma situación, tal vez viéndolos ya pasar con su esposa, con sus hijos, y él en la misma situación, 38 años. ¿Cuándo llegó a ese lugar y cómo llegó? No lo sabemos. No sabemos si vivía ahí tampoco. Eso no se sabe. La Biblia no lo especifica. El asunto era que el hombre estaba ahí. Tenía mucho tiempo estar en esa condición. Pero el asunto es que seguía cerca del estanque. Cerca de la casa de misericordia. No se apartó de ahí. No se apartó. Si ese hombre hubiera desistido, no hubiera podido salir por sí solo, tal vez. Pero hubiera dicho, ¿sabe qué? Sáquenme de aquí porque ya me cansé de estar esperando. Ya me cansé de pedir. Ya me cansé de tener fe. Ya me cansé de ver a los demás siendo sanos. ¿Sabe qué? Llévenme a la casa o pónganme allá afuera o llévenme a otro lugar porque me estoy desesperando de ver a los demás avanzando y yo estancado. Si no hubiese estado en ese lugar, se hubiera perdido del milagro que estaba esperando. Jesús lo vio acostado. Jesús lo vio. Eso es lo interesante. Jesús lo vio. Él vio al enfermo. Y sabía que tenía mucho tiempo así. ¿Cómo lo sabía? Pues así mismo como sabía que la mujer samaritana tenía no sé 4 esposos y el quinto no era de cosas, porque Jesús sabe todas las cosas. Así como sabía Jesús lo que ellos pensaban, lo que ellos maquinaban en sus corazones, lo que murmuraban, porque Él sabe todo. Dios sabe todo. Aún lo que usted está pensando en este momento, aún cuando venimos a la iglesia, estamos tal vez ahí en presencia física, pero la mente, Dios sabe todas esas cosas. Lo sabía, así como sabe lo que usted está pasando en ese momento, lo que yo estoy pasando. A veces pensamos, es que Dios se olvidó de mí, ya esta situación se volvió incontrolable, Dios ya no me contestó. Dios sabe por lo que usted está pasando. Él sabe los años tal vez que llevamos en esta misma situación. Lo hermoso de ese relato es que Jesús llegó hasta ese lugar. Fue Jesús el que llegó a esa casa de misericordia, fue Jesús el que llegó a donde esos enfermos, casi siempre los enfermos iban donde Jesús. Esta vez Jesús llegó a ese lugar. Él fue con los enfermos y se fijó de una vez en el que tal vez tenía más tiempo. Porque como él sabe todas las cosas, bueno, aquel tiene 38 años. Él sabía que ese milagro iba a impactar a toda la comunidad, iba a impactar a los líderes, iba a impactar a todo el mundo porque era algo real. Era un hombre que ya el pueblo conocía por su situación, sabía que si lo sanaba iba a ser un impacto. Jesús le hace una pregunta a este hombre, pues que parece demasiado obvia, y eso es algo que se repite en algunos otros pasajes que después vamos a ver. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano?
Es una pregunta que uno se pregunta, pero ¿cómo es que hace esa pregunta? ¿Quieres ser sano? Pues uno le diría, pero ¿qué es lo que usted me está preguntando? Si tengo 38 años de estar en esta condición y estar en este lugar, ¿cómo es que usted me pregunta que si quiero? Pues la respuesta es obvia. Más de alguno que yo conozco le hubiera tirado ahí una pedra, pero ¿cómo se le ocurre? Fíjese, le hubiera contestado un sarcasmo tal vez. Es obvio, pues no me ve, no, estoy aquí porque me gusta, es que qué lindo, no, este lugar está lindo, el ambiente es lindo, el agua se ve bonita, me gusta como brinca el agua cuando el ángel revolotea, pero ya me acostumbré. No, yo estoy aquí porque obviamente quiero ser sano. Nuestro Señor no lanza una pregunta sin sentido. Es que Jesús no lanza una pregunta así porque así, nada más para rellenar o para empezar una conversación. No lo haría de una manera irónica también. Muchos piensan que le preguntó eso porque hay personas que ya se acostumbran a su situación, que ya se acostumbran a su enfermedad, porque ya se acostumbran a la compasión de la gente, porque ya se acostumbran de que la gente les tenga lástima, porque ya se acostumbraron a eso. Hay gente que en algunos casos todavía peores, que les conviene estar enfermos, les conviene porque si no dejan de recibir ayuda. Hay gente que les conviene que un hijo esté enfermo porque si no el gobierno no les da ayuda. Hay gente que les conviene la enfermedad. Hay gente que ya se acostumbró tanto a ser el pobrecito que entonces si me sanan, entonces ya la gente no me va a poner cuidado y etcétera, etcétera. Lo que en un momento fue una necesidad y una petición, pues ahora se vuelve ya parte de la vida. Pues ya me acostumbré, este es mi dolor, esta es mi enfermedad y ya me acostumbré, ya todos felices. Las personas se acostumbran a vivir con su dolor, con su enfermedad. Ya se acostumbran a ver a sus hijos alejados, ya se acostumbran de ver a sus hijos perdidos, se acostumbran a ver a su esposo perdido, ya se acostumbran a su mismo estatus en el país, ya nos acostumbramos, ya es que no, ya estoy bien, ya no necesitan, ya estoy bien. Entonces ya como que la intensidad de la petición de aquello que en un momento fue apremiante, ahora ya uno ya se acostumbra. ¿Y qué pregunta te haría Cristo hoy a ti? Pues usted quiere ser sano. ¿Quieres que tus hijos regresen? ¿Quieres que tu esposo o esposa todavía venga a mis pies? ¿Quieres que tu estatus cambie? Uno dice, Señor, pues es obvio, pero el Señor nos recuerda, todavía lo quiere, o se cansó, o ya se acostumbró, o ya no le hago porque ya usted está feliz así. Todavía está esa petición delante de Dios, o ya te acostumbraste a tu realidad. Todavía quieres ser sano. Otros piensan que Cristo lo que hizo fue captar la atención de aquel hombre. Ese hombre que por tantos años estaba ahí en ese estanque, viendo las aguas, esperando que se movieran, Jesús lo que hace es llamarle la atención para que el hombre lo vuelva a ver. Alguien más grande que ese ángel estaba ahí. Entonces Jesús lo que hace es como que, vuélvame a ver a mí. Alguien más grande que aquel ángel que supuestamente movía esas aguas estaba a su lado, pero su esperanza estaba puesta en la sanidad y no en el sanador. La petición, o sea, lo desesperante era recibir la sanidad y no tanto pues buscar al sanador. Porque muchos ponen más su confianza en los métodos que en aquel que da la inteligencia. Muchos buscan la unción de Dios y no buscan al que da la unción. Muchos buscan la prosperidad de Dios, pero no buscan al que prospera. Muchos buscan las bendiciones y no al que bendice. Y ahí podríamos seguir, porque lo que nos gusta es el producto final y no aquel que lo da. Entonces Jesús le hace ver, bueno, usted todavía quiere ser sano. No se presentó, no le dijo, mire, yo soy Jesús de Nazaret y yo soy el Mesías y yo te puedo sanar y ya yo he sanado a varios como tú, ¿quieres ser sano? Sino que le lanzó de una vez la pregunta. El dador de la vida le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero lo más sorprendente fue la respuesta de ese hombre que tenía 38 años de estar enfermo.
no le dice que sí de una vez. En el verso 7 le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, su respuesta no fue un claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Después de tanto esperar por su milagro, no responde con un sí, no le dice, claro que sí. Este hombre respondió las razones por las cuales no estaba sano. Sí, queremos que nuestro cónyuge cambie, pero es que es tan duro. Es una persona muy dura y yo no me lo imagino cambiando a él. Sí, claro, queremos que nuestros hijos cambien, pero es que lo veo tan lejano, es que tiene un carácter tan terrible. Pues sí quiero que mi estatus en este país cambie, pero es que está tan difícil, tantos años y que las leyes y esto está tan difícil. Sí quiero, pero... Y lo que hacemos es decir el por qué creemos que no vamos a recibir el milagro. La razón por la que no había alcanzado su milagro, en parte eso, me parte el alma a mí cuando este hombre dice, no tengo quien me meta en el estanque. Este hombre no tenía a nadie. No sabemos cómo llegó ahí, si era que lo llevaban todos los días o era que vivía ahí, no sabemos. Pero este hombre no tenía a nadie que le ayudara. O sea, era dejarlo a su suerte. Lo llevan a un lugar donde cuando se agita el agua, el primero que se mete recibe y saben que no se puede mover y lo dejan solo. Estaba solo. No tenía a nadie que lo ayudara en su desgracia. Era un enfermo y estaba solo. No sé si es peor que la misma enfermedad. Estaba en un lugar donde todos estaban luchando por su beneficio propio. Te quiero mucho, somos amigos, compartimos todos los días, hablamos todos los días, te cuento mi desgracia, tú me cuentas la tuya, pero si empieza a chapolotear el agua, me olvido de la amistad y le paso por encima al que sea y yo me zambullo primero que todos. Tú me puedes haber dicho, claro, y tengo 38 años, y ya estoy cansado de estar aquí, y yo tengo apenas una semana, pero si empieza a moverse el agua, me olvido, quítese y me hago yo tirado. Porque cada quien estaba luchando por su beneficio propio. Nadie iba a ofrecer su campo o su oportunidad de ser sanado. Estaban unidos por su desgracia, pero separados en intereses. Y esta es una escena del mundo actual. Muchos bajo el mismo techo de la casa de la misericordia, pero luchando cada quien por su beneficio propio. Mientras yo esté bien, a mí no me importan los demás. Mientras yo tenga comida, a mí no me importan los demás. Mientras yo tenga carro para poder venir a la iglesia, a mí no me importan los demás. Mientras yo esté bien, a mí no me importa. O sea, aquí es, yo tengo demasiados problemas como para estar pidiendo por los problemas de los demás. Yo tengo demasiadas ocupaciones como para estar también echándome cargas ajenas. Ya. Cada quien lucha por lo suyo. Y puede ser que muchos hayamos llegado hasta este día pues sintiéndonos igual, rodeados de gente, pero sintiéndonos solos, luchando con nuestras propias fuerzas para salir adelante, mirando a todos lados, esperando y gritando pero en silencio que alguien nos ayude un poquito, pero sin recibirla. El verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y ese era día de reposo. Cuando todo indicaba que ese hombre iba a estar así por el resto de su vida y que así iba a morir porque no tenía ninguna probabilidad, yo diría que cero, de ser sanado porque no podía moverse si alguien no le ayudara. Hasta ese día su suerte estaba echada, como se dice. Su destino estaba marcado. Ese hombre iba a morir así. Pero ese día, él no lo sabía, pero ese día iba a cambiar el resto de su vida. Ese día iba a marcar un antes y un después. Ese día iba a recibir su milagro. Escucha una voz que le da una orden. Como le digo, no sé si sabía quién era Cristo, que había sanado antes, pero le da una orden. Cristo no se presenta y le da su currículum, sino que le da una orden. Escucha la voz de alguien que sí se interesa en él, porque llegó hasta ese lugar y fue directamente a él, le entabló la conversación, le dice que si quiere ser sano y le da una orden. La voz de alguien que le deja saber que conoce su situación y que está ahí para ayudarlo. Y la orden es que se levante, levántese. Parece sencillo,
para usted y para mí, que estamos sanos, gracias a Dios, que no nos digan, levántase, parece sencillo. Pero para una persona que tiene 38 años de estar enfermo, es todo un reto. Es todo un reto. El sanador por excelencia dio la orden, él dio levántese. Pero ahora le toca al hombre creer y obedecer. Lo que le tocaba era creer. Bueno, este me está diciendo que me levante. Bueno, yo no sé quién es, pero yo lo voy a hacer. ¿Quién sabe con qué tipo de autoridad o con su mirada, su tono? No sé cómo se lo dijo, pero este hombre no cuestionó, no dijo, está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es esto? No ve que sino que este hombre empezó a accionar, empezó a obedecer. Y al hacer los primeros esfuerzos para levantarse, como cualquier persona, pues estaba demostrando que creía en esa palabra. Y eso me pone a pensar en que muchos de nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos conteste una oración, esperando primero sentir para accionar, esperando primero ver una señal para empezar a creer. Este hombre seguía viendo sus pies ahí inmóviles, eran los mismos pies de unos segundos antes. No esperó sentir tal vez las fuerzas o una corriente eléctrica, no sabemos qué sintió, sino que empezó a moverse. Nosotros a veces esperamos ver para empezar a creer. Este hombre no esperó, sino que accionó. La orden fue levántese. Y con esa voz que salió de la boca de nuestro Señor, ahí se arregló todo lo que por 38 años no se pudo arreglar, lo que los médicos no pudieron arreglar. Los tendones se arreglaron, los huesos, las articulaciones, todos los cartílagos, todo se ordenó, todo se fortaleció con solo la orden que salió de la boca de nuestro Señor. Ahí no hubo inyección, no hubo tratamiento, no hubo ungüento, no hubo terapia, no hubo rehabilitación, sino que con solo esa voz, la voz de nuestro Señor, se arregló todo el cuerpo, porque con esa voz se calman los vientos, con esa voz se calma la tempestad, con esa voz se hace una bonanza, con esa voz vuelve el espíritu a la persona que estaba muerta, con solo el sonido de esa voz. La misma voz que dijo, sea la luz. La misma voz que dijo que den las aguas de los mares animales, grandes monstruos, y que todo eso, esa misma voz fue la que hizo que todo ese cuerpo se pusiera en orden. El cuerpo humano se alinea, cada hueso, cada tendón, cada neurona, cada célula responde a la voz del que lo creó. Esa orden revela el esfuerzo de nuestra parte. Él ordena que la situación cambie, pero está en nosotros creerla y accionar. Dios puede decir tantas cosas y nos ha dicho tantas cosas. Nos decía un hermano un día de esto, si usted quiere escuchar la voz de Dios, pues lea la Biblia. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios audible, pues lea la Biblia en voz alta. Dios tiene tantas cosas en su palabra y nos ha dicho tantas cosas, pero está en nosotros si la creemos, está en nosotros si la obedecemos. Si crees en aquel que te conoce y te ama con amor eterno, pues hagamos un esfuerzo y demos ese paso de fe. Pensemos que así se puede. Empecemos a vernos sanos, empecemos a ver a nuestros hijos sanos, empecemos a ver a nuestros hijos regresar, empecemos a ver a nuestro cónyuge entregando su corazón a Cristo, empecemos a comportarnos diferente. Y eso cuesta, hermano, cuando se lo digo yo, bueno, y mi esposa por experiencia propia, cuando uno ha pedido por algo por años, pues ya uno tal vez se acostumbra y no se imagina de ver a la persona pues accionando diferente, pero pues Dios nos llama a creer todavía. Yo sigo creyendo que Dios puede hacer una obra maravillosa. Creer con el corazón, creer con nuestra mente y ver las cosas que no son como si fuesen. Y le da una orden y le dice, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho, o sea, toma aquel colchón, aquella manta, no sé, iba a decir nombres, pero después nadie me va a entender. Aquella cosa que estaba ahí tirada donde él se acostaba, que era símbolo de su dolor, símbolo de su impotencia. Aquello que lo cargaba a él, ahora él lo iba a cargar. Lo que le impedía moverse, ahora arróllelo. Aquello que lo tenía usted atado a ese suelo, arróllelo, levántelo, arróllelo.
Lo primero que le dice es que se levante, y lo segundo, pues que tome aquello que lo detenía, y lo tercero es que empiece a caminar. A ver, caminando, a ver, avance, ahora sí, pruebe que es cierto. Yo no lo estoy sanando únicamente para que se quede de pie, yo lo estoy sanando para que usted avance, en su vida, para que usted avance en su caminar. Si Dios te ha sanado, no es para que te quedes ahí mismo, en la misma posición que hace 5 años o el día que recibió el milagro. Es para que tú avances, y sobre todo avances en tu relación con Él. Todo el pueblo se fijaría en Él, ya que era día de reposo. Cuando toma tu lecho y anda, Jesús sabía que se le iba a armar ahí porque era un día de reposo. Y según las tradiciones de los hombres, porque eso hay que dejarlo claro, no podía cargar una carga ahí por cierta distancia, porque era la tradición de los hombres, la tradición oral, no estaba especificado en la Biblia, en la ley, que no se podía hacer, pero ellos lo habían dicho. Jesús sabía que eso se le iba a armar ahí, se le iba a hacer pero que todo el mundo sepa que fui sano, que todo el mundo sepa que me sanó el Rey de la Gloria, el Rey de la vida, que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida con aquellos que no lo conocen, con tus familiares también. Segundo caso, es un caso diferente. Este hombre estaba ahí sentadito o acostado, esperando su sanidad. Hay otros que insistieron en su sanidad. Marcos 10:46 en adelante. Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es otro caso conocido, el ciego Bartimeo, hasta canciones se han sacado. Mendigando junto al camino. Él estaba viviendo también de la limosna, de la caridad de la gente. Y se enteró que Jesús estaba pasando por ahí. Seguro yo el alboroto ahí que había y la gente gritando, qué sé yo. Y entonces se dio cuenta que era Jesús el que caminaba por ahí. Era ciego, no lo había visto, pero había escuchado que sanaba, que libertaba, que tenía poder para hacerlo. Y entonces lo empezó a llamar. Nunca lo había visto, pero sabía que sanaba. Él creía que era el Mesías. Bartimeo, sin verlo, sabía que era el Mesías, porque al decirle hijo de David, era un atributo, era algo que se guardaba para el Mesías. Le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad, porque tal vez era la última oportunidad, la única oportunidad en su vida que iba a estar al frente del que lo podía sanar. Y Dios hoy está al frente de tu vida. Él ha pasado muchas veces al frente de tu vida. Él ha pasado muchas veces al frente de tu camino, se te ha atravesado. Es más, te ha hablado. Y nosotros, peor que un ciego, nosotros sí lo podemos ver, lo podemos oír, y nos hemos hecho los ciegos, nos hemos hecho los sordos, y hemos dejado que la oportunidad pase. Este ciego no la dejó pasar. En ese caso, Jesús no lo buscó, porque Jesús no fue a donde estaba el ciego y le dijo: bueno, aquí vengo. Este caso es diferente al del paralítico. Este hombre desesperadamente llamaba a Jesús, aunque los demás lo callaban. Ese hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, que cállese, ¿no? Que Jesús, hijo de David, que cállese, ya, no, que está con... Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque solo el que está pasando una necesidad sabe el dolor que se siente. El que ha pasado por eso sabe y entiende. Los que estaban bien y podían ver, los que no necesitaban ningún milagro, pues cállese. Solo el que se siente así de desesperado por su situación y clama a Dios, entiende
se siente esa necesidad de esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Y yo he aprendido que no se puede criticar, hermano, ni mucho menos tratar de callar a una persona que busca realmente el rostro de Dios con sinceridad. A veces uno dice, qué gente tan ridícula, ese hombre cada rato está diciendo amén, gloria a Dios, y mire cómo canta, mire cómo brinca. Uno no sabe lo que este hombre ha estado pasando o por lo que está pasando. Solo él sabe lo que Dios ha hecho en su vida, solo él sabe lo que está esperando de Dios. Por eso más bien hay que gozarse. Y cada quien adorando al Señor y sirviéndolo a su manera. Aunque la gente lo callaba, él gritaba con más fuerza. Lo que yo siento que Dios nos dice en esta hora es que no paremos de pedir, no paremos de pedir, no paremos de gritar, no paremos de clamar, no paremos de clamar, aunque los demás nos callen y nos digan que no, que ya no sea, no siga insistiendo en eso, no es que no es que el médico ya dijo que no se puede, no es que el gobierno dijo que tal cosa, no, ya deje de estar clamando ahí, que no, seguir clamando, seguir gritando con desesperación. Lo que este hombre pedía era misericordia, ten misericordia de mí. Y nuestro Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra, pues lo escuchó. Y no solamente lo escuchó, sino que lo mandó a llamar. Se detuvo la caravana, se detuvo la procesión, se detuvo todo aquel tumulto, paró y lo mandó a llamar. Levántese, tranquilo. Él lo llamó, lo mandó a llamar. Qué lindo escuchar en este día. Cristo nos mandó a llamar. Él ya por fin escuchó tus ruegos. Él sabe por lo que estás pasando. No se preocupe, levántese, ven a Él. Vea que Cristo no fue al ciego en este momento, sino que el ciego tuvo que venir a Él. Vengamos a Cristo en esta hora, venga a la presencia de Dios, clámele a Él. No le clame a un pastor, no le clame a un líder, no le clame a X fulano que lo puede sanar. Cristo le dijo, traédmelo a mí, tráiganlo a mí. Vengamos a Cristo en esta hora con nuestras cargas. Y dice que se despojó de su capa, lo que le daba abrigo tal vez en la noche y en donde tal vez, porque se dice que ellos, algunos tendían la capa así en el piso para que la gente le tirara ahí las monedas, donde recogía su sustento. El hombre se lo quitó, o sea, no quiero que nada me estorbe, de aquí a que me desamarre esto y de aquí a andar arrastrando esto y la gente me maja tal vez la capa y voy a durar, no, lo que me estorba, lo que me haga peso, me deshago de él con tal de acercarme a aquel que me está llamando, con tal de acercarme a Dios. Y muchos hoy en día tal vez tenemos cargas, tenemos esas capas, tenemos pesos que nos limitan, que nos hacen tropezar tal vez. Esa capa que usaba estando ciego, que dependía de esa capa, tal vez se despojó de él. Él sabía, bueno, aquí algo va a pasar, ya no voy a necesitar esta capa, así que me voy. Despojémonos de todo aquello que nos hace peso, de todo aquello que nos estorba para acercarnos a nuestro Señor. Nuestro pasado, deje sus pensamientos, esos traumas del pasado, déjelos a un lado y venga aquel que lo está llamando. ¿Qué te detiene para venir a Cristo? ¿Qué es lo que te estorba? Jesús le lanza la pregunta, pues, ¿qué quieres que te haga? Otra vez le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pues era obvio, si era ciego, cualquiera, otro puede decir, ay no, es que, ¿cómo me va a preguntar eso usted? Pero Cristo le vuelve a preguntar, a ver, ¿usted qué quiere que yo le haga? Aunque sea lógico, aunque fuera repetitivo, Señor, ni te lo digo, porque ya tú sabes, ¿qué quieres que yo te haga? Este hombre no lo dudó dos veces, no le dijo, Señor, es que fíjese que no puedo porque tal cosa y he durado tanto y es que perdí la vista en un accidente y los médicos, no, de una vez le dijo, Señor, que recobre la vista, eso es lo que yo quiero, usted me está preguntando qué quiere, pues que recobre la vista de una vez, decidido, sabiendo lo que quería. Pues, ¿qué quieres que Dios te haga en este día? ¿Qué es lo que quieres que Dios te haga? Dios, pero tú conoces que mi familia, no, dímelo, ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Tú conoces que mis hijos están alejados, pero ¿qué es lo que quieres que yo te haga?
Bueno, es que mi esposo, no, pero dígamelo con su voz. ¿Qué es lo que quieres que yo te haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Esa es la pregunta. ¿Y qué le diríamos usted y yo en esta mañana? Dígale esa petición al Señor. Señor, yo quiero esto y esto. Yo quiero que mi hijo sea sano, Señor. Yo quiero que mi hija sea sana. Yo quiero que mi hija vuelva a tus caminos. Yo quiero que mi esposo se entregue a ti, Señor. Eso es lo que yo quiero. Que mi familia te sirva, Señor. Eso es lo que quiero, Señor. Dígaselo al Señor en esta hora. Este hombre enseguida, dice, recobró la vista. Y este evangelio dice que le seguía. O sea la petición que sea, y si Dios en su misericordia te la va a conceder, pues lo menos que podemos hacer es seguirlo. No fue y seguía y se fue a la familia y empezó y allá de vez en cuando se acordaba del que lo sanó. No. Aquel que te va a hacer el milagro hay que seguirlo, sígalo. Eso es lo menos que podemos hacer, seguirlo. Lo más lindo de todo esto es que Dios quiere hacer el asunto. Dios quiere ayudarnos, Dios nos ama, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que vivamos bien. Mateo capítulo 8, verso 1. Mateo 8, verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entre la gente que seguía a Jesús, pues se acercó uno muy especial. Y ahí se acercó arriesgando la vida, porque él no podía andar ahí en medio de la multitud, jamás. No podía andar ahí. Era prohibido, él tenía que estar aislado por la enfermedad que tenía. Pero era otro que sabía, bueno, yo tengo que acercarme, así como aquella mujer con el flujo de sangre, yo tengo que acercarme, aunque pierda la vida en el intento. Es la única opción que tengo, es el único camino, es la única solución que hay para mi vida. Uno que no podía acercarse a nadie y nadie se le podía acercar. Uno que su enfermedad lo había aislado, alejado de su familia, amigos y la sociedad, un marginado, un rechazado. Yo me imagino que cuando ese hombre se iba acercando, la gente se fue separando. Cuando él se iba acercando a Cristo, los que estaban cerca de Cristo se iban separando. Y ahí podemos sacar otra enseñanza. Mientras él se acercaba a Cristo, el necesitado, el que clamaba, el que estaba muriéndose, los que estaban cerquita se fueron separando. Pero llegó con una actitud de humillación y no vino exigiendo: Señor, yo te ordeno que me sanes. Yo te lo ordeno en este momento que me sanes. Sino que vino con una actitud de humillación. Vino reconociendo su condición y ante quién estaba. Y la pregunta fue: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Pues esa da la opción para que diga: bueno, no quiero. Pero él dijo: Señor, si tú quieres, eres mi única opción, eres mi única solución, pero si tú quieres, Señor, límpiame. Si tú quieres. Señor, si tú quieres sanar a mi hijo, hazlo. Señor, si tú quieres traer a mi familia, hazlo. Señor, si tú quieres tocar el corazón de mi esposo, hazlo. Si tú quieres, hazlo. Todo depende de tu voluntad. Y Jesús hizo algo que nadie se atrevía a hacer antes de hablar. Jesús se le acercó, no dijo ninguna palabra, sino que se le acercó y lo tocó. Tocó al inmundo, tocó al leproso, tocó a aquel que nadie podía tocar. ¿Por qué? Porque se podía contagiar y ritualmente quedaba impuro. Pero ¿qué le importa? No, esta es una oveja que está necesitada, que está muriendo. No me importa lo que digan los demás, yo vengo a rescatarla. Podía quedar inmundo, pero la santidad sublime de nuestro Dios hace puro lo impuro. En lugar de Cristo quedar impuro, lo que hace es purificar a aquel que se acerca. Aunque no tengamos lepra física, hay muchos con lepra de pecado, carcomiendo sus vidas. Hoy Dios te puede tocar y sanar tu corazón y hacerte libre. La respuesta de Jesús nos llena de esperanza. Quiero, te dijo Cristo. Quiero, Señor, si quieres puedes sanarme. Bueno, quiero. Señor, si quieres me puedes ayudar a cambiar mi vida, cambiar mi corazón. Sí quiero. ¡Wow! Señor, si quieres puedes cambiar mi matrimonio que está a punto de despedazarse. Sí quiero.
Señor, si quieres puedes traer paz a mi vida, a mi casa, a mi familia. Sí, quiero. Lo que hay que hacer es venir, pero con una actitud de humildad, clamando por su misericordia. Cuando venimos así y pedimos conforme a su voluntad, Él responde. Cuando pedimos algo que se sale de su voluntad, pues no. Y ya vamos terminando. Dice Juan 20:20. Cuando venimos con otra actitud, la respuesta es diferente. Juan 20:20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ahí está otra vez la pregunta, ¿qué quieres? Lo mismo que le dijo al paralítico, lo mismo que le dijo al ciego. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a mi izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso en que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y ahí viene otra historia. Pero la respuesta que Jesús le dijo, bueno, usted no sabe lo que está pidiendo. Le está dando la opción, bueno, ¿qué quiere? La escuchó y la respuesta fue, bueno, eso no. Esa petición, no, usted no sabe lo que está pidiendo. Esta madre, pero hay que notar, esta madre y sus hijos se acercaron con una actitud de adoración también, porque dice que se postraron ante Él. Una actitud de sumisión, reconociendo la autoridad y la deidad del Mesías. Ante una actitud así, el Señor responde, ¿qué quieres? El Señor, cuando usted viene y se postra y lo adora, y usted abre el Señor dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? La petición de esta mujer no era por misericordia, no era por una necesidad, no era por una sanidad, no era por ayuda. Lo que ella quería era un privilegio, un puesto de autoridad. Era una petición para estar sobre los demás discípulos. Y la respuesta fue, usted no sabe lo que pide. Usted no sabe lo que pide. Porque tenemos que pedir conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5:14, 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos peticiones en nuestro corazón, pero hemos de poner primero la mirada en el Dios del cielo, venir ante Él con una actitud de humillación y adoración, pero sobre todo pedir conforme a su voluntad. Aquí no es pida que yo le doy. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Pida lo que quiera. Sí, pide, usted puede pedir lo que quiera, pero en algunas ocasiones le va a decir, conforme a tu fe te sea hecho. Recibe lo que quieres, o sé sano. Pero en algunos casos le va a decir, usted no sabe lo que está pidiendo, porque sabe que eso no nos conviene. O sea, pidamos con sabiduría, pidamos conforme a su voluntad, para que podamos escuchar un sí quiero. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos la gloria, la alabanza solo a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revela tu misericordia, tu poder, Señor. Nos revela, Señor, que no estamos solos, que tú conoces nuestra necesidad, así como sabías la condición de aquel hombre, Señor, con tantos años, y tú te acercaste a él, hiciste el milagro. Así como escuchaste la voz de aquel que clamaba a ti, aquel ciego, tuviste compasión de él y lo sanaste, Señor. Así como le dijiste, sí quiero hacer leproso, Señor. Señor, esas son cosas que nos llenan de esperanza, de que nuestra petición no ha quedado ahí en las cuatro paredes de nuestra casa o de una iglesia, Señor. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, con una buena actitud, Señor. Podamos venir, Señor, en humillación y en fe, creyendo que lo que pedimos lo recibiremos, Señor, si lo pedimos con fe en tu nombre y conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor, a seguir adorándote mientras esperamos esa respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz para todos y que el Señor continúe bendiciéndoles. Amén.